Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud, tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la FM 91.1 Amadeus con La tarde está en plenitud, arte y cultura. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero. Nuestros teléfonos 4300-0114, 5031-9801. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Una tarde espléndida. Todavía realmente noche no. No, noche no, pero la noche también va a estar espléndida. Sí, sí. En realidad el día es brillante porque hubo la recuperación del nieto 132, así que una alegría. Hace poquitas horas, ¿no? Salió la gran noticia. Exactamente. Así que por el trabajo incansable que han hecho siempre las abuelas de Plaza de Mayo, por más nietos no recuperados, realmente en este mes dos nietos es una gran... Es un cierre inmensa. de año en ese sentido alentador, ¿no? Exactamente. Realmente. Sí, claro que sí. Bueno, saben que nuestros programas están subidos, ¿no? A ver, contale a nuestros oyentes. Sí, están todos en el canal YouTube de Generación Abierta en radio, y ahí podés encontrar los programas de Amadeus, AM 91.1 FM y AM 1010 Onda Latina, o sea, en los programas que hacemos en ambas radios, como así también todos los cafés literarios y las entrevistas, o si no, entras a la revista, que hay muchísimas novedades, www.generacionabierta.com.ar, www.generacionabierta.com.ar, y allí te vas a encontrar con notas de actualidad, de poetas, de artistas visuales, de artistas teatrales, directores, músicos, que no pasan de moda, porque en realidad son reflexiones, son maneras de encarar el trabajo cotidiano, y bueno, así que para la lectura está www.generacionabierta.com.ar. Si notas de actualidad y también notas que ya son parte de la historia, porque al cumplir nuestra revista este próximo año 2023 35 años, sí. Estamos, digamos, tomando gran parte de la historia, ¿no? De los últimos años del siglo XX y los primeros 20 y pico ya del siglo XXI. Así que es un recorrer entre la historia y la actualidad, siempre tratando de generar un espacio gráfico, ¿no? Que le permita a nuestras lectoras y a nuestros lectores, aparte de disfrutar del arte, de aquellos que son publicados en cada número, también reflexionar con los autores y las autoras que publican en nuestra revista hace muchos años, ¿no es cierto? Así es, como vos decís, aquel que le gusta leer ya tiene la revista, que tiene todas las notas interesantes, del primero al número 77, casi completo. Y también a quien les gusta escuchar tienen los programas de radio, los cafés literarios, y así que, bueno, los convocamos. Y la suscripción al canal Generación Abierta es gratuita. Es gratuita, así es. Volviendo a la revista, en este caso la versión impresa, que la seguimos manteniendo, la versión impresa de nuestra revista Generación Abierta, el número 77 que tengo en mis manos, que fue presentado en noviembre en nuestro Café Literario de Arte Antonio Oliverti. Tiene notas también, como decíamos recién, de actualidad, ¿no? Y que nos permite también conocer, por ejemplo, en este caso tenemos la segunda parte de la entrevista al escritor
y editor italiano Giuliano D'Adolfi, también profesor en letras. Por ejemplo, en esta segunda parte nosotros le preguntábamos, entre otras cosas, ¿no? Sí. ¿Pensás que se han producido cambios en tu estética en el periodo de tiempo que va del primer al último libro? ¿O considerás que hay cierta homogeneidad en general? Dice Giuliano D'Adolfi, mientras trabajaba en la revista, sentí la necesidad de un cambio en la forma de escribir poesía. En un principio traté de poetizar los sentimientos, las percepciones, el complejo mundo interior. Después me convencí de que la poesía debía buscarse en la forma original en que cada persona mira, ve y sufre su ser en el mundo. Y tal expresión debe alcanzar la mayor simplicidad posible de lenguaje, imagen, representación. Giacomo Leopardi, para describir la aflicción del desencanto de la civilización moderna, incapaz de encontrar sentido a la existencia, comienza así su canción nocturna de un pastor errante de Asia. ¿Qué haces, luna, en el cielo? En un estilo absolutamente coloquial, Vigilio, en el cuarto libro de la Eneida, para describir el tormento interior de la reina Dido, enamorada de Eneas, afirma: Omnia tuta timens, el amor de la mujer la llevó a temerlo todo, incluso lo que no ofrecía motivo de temor, como sucede para cada enamorado. Muy interesante estas reflexiones que tienen que ver un poco, apuntaban a qué ocurría con él, ¿no? Con Giuliano D'Adolfi como creador, en su proceso creador, en ese periplo que va de pronto de un libro, ¿no?, a otro, sí, o de un libro al último, ¿no?, en ese transcurrir en el cual a veces se producen cambios y a veces no, a veces se mantiene una misma estética. Pero me encantó esto, ¿no?, de mirar realmente dónde está la poesía. Claro que sí. Que no es necesario buscarla más allá, ¿no? Sí, la podés sí. encontrar tan cerca tuyo. A continuación, la pregunta es: a tu entender, ¿el autor en principio escribe para sí mismo o pensando en un futuro lector? Dice D'Adolfi, la pregunta no es sencilla. Personalmente escribo para mí, por un impulso interior que me empuja a expresar en la página lo que siento. Durante varias décadas esto sucedió casi a diario, como en una especie de catarsis. La poesía se presentó como un instrumento de introspección y curación. Estos versos, sin embargo, como dije, escritos en otro momento y de otro modo, están guardados en un cajón y no tengo intenciones de publicarlos. ¿Cómo se da en vos el proceso creador? Dice Giuliano D'Adolfi, el proceso creador de las 4 publicaciones, habla de las de él, ¿no?, sucedió de manera bastante similar. Durante años dentro de mí se agitaron sentimientos, pensamientos, turbulencias emocionales. Luego de repente, como si el dique se hubiera derrumbado, en 3 o 4 días arrojé lo que sentía sobre el papel. De repente, como si el inconsciente se hubiera levantado a nivel de conciencia. Cuando entiendo que se acabó el momento de la producción, dejo el texto en reposo durante al menos 6 meses. Mirá vos, ¿no? 6 meses. Luego lo retiro y evalúo si vale la pena volver a verlo. En el caso de un juicio positivo, comienza el trabajo de revisión que toma algunos años hasta que entiendo que el texto ha alcanzado la forma adecuada para su publicación. Me encanta porque esto de la inmediatez no está reflejado en Giuliano, realmente se toma su tiempo. No, Giuliano, se toma, claro, justamente, ¿no? Por eso es quien es, ¿cierto? Sí, bueno, porque es importante esto de volver al texto de uno con cierta distancia, ¿no? Con que te da, esa distancia te da una frialdad, digamos, que te permite tomar justamente una cierta lejanía con el texto. Uno cuando escribe generalmente está tomado un poco por la emoción, ¿no? A veces por una cosa catártica. Entonces tampoco a veces uno tiene demasiado claro qué fue lo que terminó generando. Claro, ¿no? Lo catártico no me parece, la emoción siempre está en la poesía, ¿no es cierto? Los sentimientos, la emoción. Justamente sí, puede no estarlo, hay poetas que son conceptuales.
Sí. son muy racionales. Lo importante es el hecho estético en sí, lo que pueden, digamos, generar como obra poética, Exacto. ¿no? Más allá de que esté o no la emoción. No, hay que ver lo que le provoca al otro. Claro, por supuesto. exactamente, sí. Bueno, vamos a ir al primer tema musical. Ay, sí, me encanta, quiero ir a varios temas musicales de este. Sí, vos sabés que curioso, ¿no? Santiago Feliú, que es el músico que vamos a transitar hoy, falleció joven, tenía 50 y pico de años. Él había nacido en el año 1962. Sí. Y su hermano mayor, Vicente Feliú, porque los dos fueron grandes cantautores, ¿no? Vicente Feliú falleció, Santiago en el año 2014, como decía, a los 50 y pico de años. Y Vicente Feliú, mayor que él, falleció en el año 2021, antes de actuar en un lugar de La Habana, un lugar importante, los dos con ataques cardíacos. Mirá, o sea, claro, que había algo evidentemente familiar, ¿no? Así es. Bueno, decíamos de Santiago, nacido el 29 de marzo de 1962, fallecido el 12 de febrero de 2014, fue un cantautor cubano que perteneció al movimiento Nueva Trova y llegó a la nuevísima trova encarnada por Carlos Varela, Gerardo Alfonso Morejón, Frank Delgado, Kelvis Ochoa y otro grupo de compatriotas como Pedro Luis Ferrer, Xiomara Lagar y Noel Nicola. Aparte de ser cantante y guitarrista, también fue productor y compositor de gran parte de sus temas, ¿no es cierto? Y bueno, tocaba no solamente la guitarra, sino también el piano, la percusión, el bajo, la armónica y la batería, o sea que era muy completo, digamos, ¿no? Vamos a escuchar el primer tema de hoy de Santiago Feliú, que precisamente es un tema de su hermano mayor, Vicente Feliú, que se llama Créeme. Adelante, Ricardo, por favor. Música sin fronteras. Te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme, y cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos, cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar, cuando te diga no soy primavera sino una tabla sobre un mar violento, créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca, créeme que
quiero ser machete en plena zafra, bala feroz al centro del combate. Créeme que mis palomas tienen de arcoíris lo que mis manos de canciones finas. Créeme, créeme, porque así soy y así no soy de nadie. Vicente Feliu. Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy vamos a hablar de un artista que seguramente gran parte de la audiencia conoce, que es Wilfredo Lam, artista cubano que nació en Cegua la Grande, en ese país, el 8 de diciembre de 1902. Uno de los grandes artistas de nuestro continente, pero uno de los grandes artistas de la historia universal, ¿no? De la historia del arte, porque ha trascendido las barreras de distintos países, tanto de América como de Europa. Podemos decir que es uno de los grandes artistas surrealistas nuestros, ¿no es cierto? Él, por parte materna, proviene de una familia mestiza de origen español y africano. A comienzos de la década del 30, ya era muy evidente la influencia surrealista que el artista manifestaba en su obra. En 1936, al visitar una exposición de Pablo Picasso, con quien tiene un muy fuerte vínculo, él se siente muy atraído por la obra de este artista y en ese mismo año, ayudado por su amigo Faustino Cordón, se une también como voluntario al Ejército Popular de la República en su lucha contra las tropas golpistas de Franco, ¿no? En ese contexto de la Guerra Civil Española. O sea que no solo estamos hablando de un artista y de una persona muy comprometida con su obra, sino también a alguien muy comprometido político, social y culturalmente. Por aquella etapa, él dibuja carteles antifascistas y es el encargado de la dirección de una fábrica de municiones. La violencia de los combates hace que un poco él se inspire en una de sus grandes obras, titulado La Guerra Civil. Fines de la década del 30, él vuelve a París, donde afianza mucho más esta relación con Picasso, ¿no? Una relación casi tutelar, pero muy artística, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente Wilfredo queda muy fascinado por esta etapa en la que Picasso trabaja el arte africano, ¿no? Las máscaras primitivas. Todos recordarán las famosas señoritas de Aviñón. Y hablo justamente de esta obra de Picasso porque es la más conocida como para que nuestra audiencia la recuerde, que tiene mucho de este contenido del arte africano, de las máscaras primitivas. Wilfredo Lam se embebe de todo eso y se siente también, por supuesto, como muy atraído, como para también poderlo trabajar en su propia obra. Por aquel momento él viaja también a México y tiene un vínculo muy fuerte y toma mucho contacto artístico con Diego Rivera y Frida Kahlo. Él realmente podemos decir que ha tomado una herencia multicultural, ¿no? Porque tanto la que puede embeberse de su viaje a México,
como de su viaje a Europa y de los distintos países de Europa, porque quizás no sea lo mismo Francia que España, pero todos enriquecieron y potenciaron su obra artística y su compromiso como hombre en la política, en lo social y en lo cultural, ¿no? Él vivió gran parte de su tiempo en el Caribe, junto con otros exiliados. No nos olvidemos que estamos hablando de un periodo de entreguerras, ¿no? Desarrolló un estilo muy propio, con un sello muy personal, en el que el cubismo y el surrealismo estaban en un permanente diálogo, en ese entrecruce de imágenes y de mensajes, pero siempre con la forma y el espíritu del Caribe, ¿no? De su lugar de origen entre 1942 y 1950. Realizó exposiciones regulares en distintas galerías, incluidas galerías de Nueva York. Ya por aquel momento, él está sobrellevando su segundo matrimonio. Esto también influye un poco en su vida y en su obra y hace que se movilice también por distintas ciudades del mundo. Sus viajes oscilan entre Francia y Nueva York. En 1948 conoció a Asger Jorn, con quien trabó una amistad de muchos años. Viajó intensamente hasta mediados de la década del 50, luego permanece unos años en París y mediados de la década del 50, en 1955, él retoma los viajes y en 1960 ya se establece en una costa perteneciente a Italia, ¿no? Allí se casa, también con un artista, con quien tuvo 3 hijos. Su obra cada día se potencia más por todo este enriquecimiento, ¿no?, que él va adoptando desde los distintos lugares que va visitando, desde las distintas vanguardias con las que se va conectando y con los artistas de la época. En 1964 él recibió el Guggenheim Internacional, el premio, ¿no?, y realizó numerosas retrospectivas, tanto en Bruselas como en Ámsterdam, Estocolmo. Tuvo reconocimientos y expuso en las ciudades más importantes de Europa, en instituciones públicas y privadas. Gran parte de instituciones públicas de estos países tienen obra de él. Se han subastado obras del artista alcanzando precios altísimos, ¿no? Esto es muy importante también reconocerlo. Él fallece en París en septiembre de 1982 y es enterrado en su ciudad natal. Pero creo que lo importante es hablar de su obra, de la potencialidad de la obra de Wilfredo Lamm, ¿no?, de esa mística que él tuvo siempre entre el surrealismo y el cubismo, con unas figuras muy gestuales, muy estilizadas, en la que prácticamente no podríamos encontrar fondo y figura, sino que el fondo aparece como figura y la figura como fondo, sobre todo en la última etapa. Después sí tiene otras etapas en el que esas figuras estilizadas y siempre ese paisaje caribeño está presente, y bueno, en esas etapas sí quizás la figura trasciende al fondo. Pero en línea general la obra que más conocemos del artista es esta obra en la que figura, fondo se funden, ¿no?, en esa imagen pictórica con tanta metáfora en su lienzo. Uno de los grandes artistas de la historia del arte que no podíamos dejar de mencionar y de recordarles a la audiencia que es un artista que ha nacido en Cuba, ¿no?, país del que justamente estamos hablando ya hace varios programas y del que estamos justamente comentando las y los grandes artistas que se han desarrollado y que después han viajado y han hecho su obra en diversas partes del mundo. Con esto me despido, hasta la próxima semana.
Muy bueno lo de Adriana Gaspar sobre Fede Orland, de gran artista. Como decía ella, hace varios programas que estamos con Cuba. Realmente qué variedad y calidad, ¿no?, de artistas en las diferentes disciplinas tiene Cuba a lo largo de su historia. Volviendo a Música Sin Fronteras y a Santiago Feliú, el música que nos acompaña hoy. Vos sabés que lo llamaban el eléctrico. ¿Sabés por qué? No. Dio un giro revolucionario al género de la trova por medio de canciones en las que se elabora una guitarra más detallada que la que se usa normalmente como mero acompañamiento. Una mezcla más homogénea, por así decirlo, entre la melodía y el esquema del texto, ya que este predomina más aún en la trova, dado que las canciones urgentes, entre comillas, de antaño, requerían precisamente ser publicadas a ojos y expensas del mundo, eran precisamente demandantemente necesarias. Feliú cuenta de la nostalgia que se crea al dejar Cuba. De su personal punto de vista, el abandonar el país por profesión le ha brindado numerosas oportunidades para conocer culturas diversas, cosa que considera esencial. Este pensamiento y su conducta desenfadada le conceden otro apodo o frase que hace referencia a él, ¿cuál es? Inclusive plasmada en un libro que describe a Feliú como un hippie en el comunismo. ¿No? Él mismo dice: cuando fui a las Islas Canarias supe de personas que no conocían España. Se me hace absurdo y a la vez poético, dice Feliú. Admite ser un adicto al bajo cero, la depresión, a toda esa cosa que se arma de la melancolía o el desamor, el meterle lo gris a sus melodías. Sin embargo, su lírica no se ausenta de los temas siempre presentes, como la vida o el amor. Sin embargo, él tiende más a mostrar su ideología de izquierda en temas de política como La ilusión, rock and rollito de fulanito y menganito o En este barrio. Fíjate, pero igualmente yo escuché varias canciones así acerca de la vida y románticas. Sí, de hecho estamos escuchando hoy temas románticos, precisamente melódicos, ¿no? Sí. Fíjate que un año antes de su fallecimiento, decíamos a causa de un infarto, en el año 2013, graba lo que sería su último tema de estudio, llamado Los Poetas, un texto del escritor Paco Álvarez que se incluye en el CD Manual para Olvidado. También colaboran otros escritores y artistas como Luis Eduardo Aute, qué grande Aute, Tania Libertad, Elena Poniatowska y Jaime Sabines. Y falleció, en La Habana el 12 de febrero a causa de 2014, ¿no? A causa de un infarto. Vamos a escucharlo a Santiago Feliú en este tema que se llama Ella y Él. Adelante, Ricardo. Música sin fronteras. Ella y él juntan un beso hasta el amanecer, una luz compartida, una madrugada y mediodía de un color imposible de ver. Ella y él son como la última canción que sé, la respuesta del viento, el sonido del silencio que dejó la belleza de ayer. Marionetas de Cupido, maravilla de los sentidos. Ella y él son el futuro que faltó tener, la memoria de un beso, el camino de ida con regreso, el antes y el después de querer. Ella y él solucionándose a la misma vez, amor para esta vida tan pequeña que nos vive sin llegar a ser ella ni él. Marionetas de Cupido.
No demores la calma que quiere llegar. No sollozes de más por ahí. No desames culpando, no niegues tu sí. No rompas más tu espejo. Uno sana quedándose solo. Uno gana lo perdido con lo que vendrá. No exageres lo triste que cuesta seguir. No hay remedio posible sin ti. No prefieras morirte con tanto vivir que tienes entre manos. Uno sana quedando sin todo. Uno ama demasiado, demasiado amar. Qué buen tema realmente. Así es, ella y él, y en la interpretación de Santiago Feliú. Seguimos en este caso con literatura cubana. José Lezama Lima, nacido en La Habana en 1912 y fallecido en el año 1976, poeta, ensayista y novelista cubano, considerado junto a Alejo Carpentier y Guillermo Cabrera Infante una de las más grandes figuras que ha dado la literatura insular. Encuadrado en el boom de la literatura hispanoamericana de los años 60, Lezama Lima ocupó en el seno del mismo una singular posición por su insólito neobarroquismo que tuvo su más lograda plasmación en la novela Paradiso, publicada en 1966, por su radical novedad y fuerte influencia. La importancia de su obra es parangonable a la de los restantes protagonistas del boom, entre ellos Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Juan Rulfo, Carlos Fuentes o Mario Benedetti, entre otros. Vamos a compartir un poema de Lezama Lima con nuestros oyentes, Nora. ¿Cómo así? Los fragmentos de la noche. ¿Cómo aislar los fragmentos de la noche para apretar algo con las manos? Como la liebre penetra en su oscuridad, separando dos estrellas apoyadas en el brillo de la yerba húmeda. La noche respira en una intocable humedad, no en el centro de la esfera que vuela, y todo lo va uniendo, esquinas o fragmentos, hasta formar el irrompible tejido de la noche, sutil y completo, como los dedos unidos que apenas dejan pasar el agua, como un cestillo mágico que nada vacío dentro del río. Yo quería separar mis manos de la noche, pero se oía una gran sonoridad que no se oía, como si todo el cuerpo cayera sobre una serafina silenciosa en la esquina. La noche era un reloj, no para el tiempo, sino para la luz. Era un pulpo que era una piedra. Era una tela como una pizarra llena de ojos. Yo quería rescatar la noche, aislando sus fragmentos, que nada sabían de un cuerpo, de una tuba de órgano, sino la sustancia que vuela, desconociendo los pestañeos de la luz.
Quería rescatar la respiración y se alzaba en su soledad y esplendor hasta formar el neuma universal anterior a la aparición del hombre. La suma respirante que forma los grandes continentes de la aurora que sonríe con zancos infantiles. Yo quería rescatar los fragmentos de la noche y formaba una sustancia universal. Comencé entonces a sumergir los dedos y los ojos en la noche. Le soltaba todas las amarras a la barcaza. Era un combate sin tiempo entre lo que yo le quería quitar a la noche y lo que la noche me regalaba. El sueño con contornos de diamante detenía a la liebre con orejas de trébol. Momentáneamente tuve que abandonar la casa para darle paso a la noche. Qué brusquedad rompió esa continuidad entre la noche trazando el techo, sosteniéndolo como entre dos nubes que flotaban en la oscuridad sumergida. En el comienzo que no anota los nombres, la llegada de lo diferenciado con campanillas de acero, con ojos para la profundidad de las aguas, donde la noche reposaba. Como en un incendio, yo quería sacar los recuerdos de la noche, el tintineo hacia adentro del golpe mate, como cuando con la palma de la mano golpeamos la masa del pan. El sueño volvió a detener a la liebre que arañaba mis brazos con palillos de aguarrás, riéndose, repartía por mi rostro grandes cicatrices. Bello poema. Estupendo, realmente. Una batalla china. Separados por la colina ondulante, dos ejércitos enmascarados lanzan interminables aleluyas de combate. El jefe en su tienda de campaña interpreta las ancestrales furias de su pueblo. El otro, fijándose en la línea del río, ve su sombra en otro cuerpo, desconociéndose. Las músicas, creciendo con la sangre, precipitan la marcha hacia la muerte. Los dos ejércitos, como envueltos por las nubes, se adormecen borrando los escarceos temporales. Los dos jefes se han quedado como petrificados. Después cuentan las sombras que huyeron del cuerpo, cuentan los cuerpos que huyeron por el río. Uno de los ejércitos logró mantener unida su sombra con su cuerpo con la fugacidad del río. El otro fue vencido por un inmenso desierto somnoliento. Su jefe rinde su espalda con orgullo. Muy bien, vamos a ir a otro tema musical y después seguimos con la poesía de Lezama Lima. Vamos a escuchar a un cantautor argentino, Félix Alieri se llama. Se formó de niño con 8 años cantando en un coro escolar con la dirección de Vilma Gorini, quien finalizó su carrera como directora del Coro Nacional de Niños. Con ese coro barrial ganaron el primer premio en la Sala Martín Coronado, el Teatro San Martín. A Félix le tocó cantar El Pañuelito Blanco entre 36 voces como solista con solo 10 años. Luego a los 18 años formó una banda de rock llamada Los Leche Fría. En el año 70 ya componía para esta banda, actuaron en diferentes clubes y otros lugares. Luego grabó un disco con arregladores con los cuales tomó contacto. Se presentaron en diferentes bares, en aquellos lugares, estamos hablando de la década del 70, ¿no? Los llamados Café Concert. Más adelante, en el año 99, se presentó en el Festival de Cosquín, acompañado por un guitarrista con la canción A los niños de la calle. Así pasaron los años, siguió componiendo hasta que a través de su compañía logró hacer un encuentro con un productor y comenzaron a trabajar con él sus canciones.
Hoy están por la cuarta canción de un grupo de 20 que se llama Buenos Aires Alegría, que fue difundida por Radio Nacional. Vamos a escuchar a Félix Alieri en este tema que se llama Jovencita Golondrina. Adelante, Ricardo. Música sin fronteras. Jovencita golondrina, se ha perdido tu volar, se cobija, está aturdida, el invierno se avecina, caen lágrimas del cielo, desgajado por su vuelo. Jovencita golondrina, emigrar es el final, en la búsqueda de un nuevo nacimiento en primavera. ¿Qué ha pasado con los surcos que marcaron tu camino? Oh amor, quebranto y dolor, quimera, anhelo, ilusión, tu vuelo al viento en soledad será una sombra y nada más. Jovencita golondrina, sol a sol se escucharán melodías que hace el viento, los cantares de la siembra, sin fronteras que definan dónde empiezan y terminan. Cristal de un sueño que no fue, letargo, amarras, frío y sed, un alma herida al despertar quedó en silencio. Fue amor, quebranto y dolor, quimera, anhelo, ilusión, tu vuelo al viento en soledad será una sombra y nada más.
Excelente tema, un nuevo cantante que no lo había escuchado. Cantautor argentino Félix Alieri, sí, un bello tema que se llama Jovencita Golondrina. Volvemos a Lezama Lima, decir que en toda su vida solo abandonó la isla durante 2 breves estancias en México y Jamaica. Entre sus actividades divulgativas fundó la revista Verbum y estuvo al frente de la tribuna literaria cubana más importante de entonces, Orígenes, de la que fue fundador con José Rodríguez Feo en el año 1944. En esta última revista se expusieron las tendencias literarias de sus fundadores y colaboradores, un lirismo estetizante, intelectualismo, clasicismo inclinado hacia el neoculturalismo, lo que determinó un carácter altamente, para algunos elitistas, pero bueno, que le permitió tener entre sus colaboradores poetas como el español Juan Ramón Jiménez. Pensar que los principales amigos y compañeros de ruta de Lezama por entonces fueron Cintio Vitier, Eliseo Diego, Virgilio Piñera, Gastón Vaquero y Octavio Smith, además del también poeta y sacerdote español Ángel Gastelú, que influyó enormemente en su formación espiritual. Pero aparte de este y otros grupos minoritarios que frecuentó en distintos periodos, la vida de Lezama Lima nunca tuvo una gran resonancia pública ni antes ni después de la revolución de Fidel y del Che Guevara, a causa de su singularidad y de una precaria salud que colaboraba de alguna manera a su aislamiento. Precisamente el agravamiento de su asma crónico y problemas causados por la obesidad que padecía hacía tiempo fueron las que originaron su muerte en el año 1976, siendo todavía un hombre joven, digamos, ¿no? Bueno, seguimos con la poesía de Lezama Lima. ¿Qué vamos a escuchar? Sí, no, te quería comentar, justo hablaste de Juan Ramón Jiménez, que sí. Ayer hablando con el poeta Lescano, Carlos Lescano, hablaba de Juan Ramón Jiménez y hablábamos de aforismos y decía que tenía una muy buena cantidad y de calidad Juan Ramón Jiménez de aforismos. Ajá. Y yo realmente nunca los había leído, así que hay otra faceta de Jiménez. El pabellón del vacío. Esto sí es de José Lezama. Voy con el tornillo preguntando en la pared un sonido sin color, un color tapado con un manto, pero vacío y momentáneamente ciego, apenas puedo sentirme. De pronto recuerdo con las uñas, voy abriendo el toconoma en la pared. Necesito un pequeño vacío. Allí me voy reduciendo para reaparecer de nuevo, palparme y poner la frente en su lugar, un pequeño vacío en la pared. Estoy en un café multiplicador del hastío. El insistente daiquiri vuelve como una carne inservible para morir, para la primavera. Recorro con las manos la solapa que me parece fría. No espero a nadie e insisto en que alguien tiene que llegar. De pronto, con la uña trazo un pequeño hueco en la mesa. Ya tengo el toconoma, el vacío, la compañía insuperable, la conversación en una esquina de Alejandría. Estoy con él, en una ronda de patinadores por el Prado. Era un niño que respiraba todo el rocío tenaz del cielo. Ya con el vacío, como un gato que nos rodea todo el cuerpo, con un silencio lleno de luces. Tener cerca de lo que nos rodea y cerca de nuestro cuerpo la idea fija de que nuestra alma y su envoltura caben en un pequeño vacío en la pared o en un papel de seda raspado con la uña. Me voy reduciendo, soy un punto que desaparece y vuelve y quepo entero en el toconoma. Me hago invisible y en el reverso recobro mi cuerpo, nadando en una playa, rodeado de bachilleres con estandartes de nieve, de matemáticos y de jugadores de pelota, describiendo un helado de mamey. El vacío es más pequeño que un naipe y puede ser grande como el cielo, pero lo podemos hacer con nuestra uña
en el borde de una taza de café o en el cielo que cae por nuestro hombro. El principio se une con el toconoma. En el vacío se puede esconder un canguro sin perder su saltante júbilo. La aparición de una cueva es misteriosa y va desarrollando su terrible. De esconderse allí es temblar. Los cuernos de los cazadores resuenan en el bosque congelado, pero el vacío es calmoso. Lo podemos atraer con un hilo e inaugurarlo en la insignificancia. Araño. En la pared con la uña, la cal va cayendo como si fuese un pedazo de la concha de la tortuga celeste. La aridez en el vacío es el primer y último camino. Me duermo en el toconoma, evaporo el otro que sigue caminando. Muy bueno. En alguna entrevista le preguntan a Lezama Lima cómo definiría la poesía. Dice Lezama Lima: en una ocasión dije que la poesía era un caracol nocturno en un rectángulo de agua, pero desde luego se le ve la raíz irónica a esa no definición. Es decir, un caracol nocturno no se diferencia gran cosa de uno diurno, y un rectángulo de agua es algo tan ilusorio como una aporía eleática, pero antes que todo, no para definir la poesía, que no lo necesita, sino para acercársele, como yo he hecho en varias ocasiones. Hay que hablar de la poesía, del poeta y del poema. La poesía, actuando en la historia, ni siquiera necesita nombrar o ejecutar un poeta. El poema es un cuerpo resistente frente al tiempo y el poeta es el guardián de la semilla, de la sobilidad, de la posibilidad, del potens. Eso lo sacraliza, es el hombre que cuida un germen, nada menos que la semilla del potens, de la infinita posibilidad. Todos mis ensayos sobre poesía le dan la vuelta a estos temas, y ellos como planetas le siguen dando vueltas a la poesía. ¿Cómo definiría su estilo?, le pregunta el periodista. Como escritor, ¿no? No pensaba que se me hiciera esa pregunta y tampoco debo desconcertarme ante ella, porque es una pregunta inevitable que en cualquier momento puede surgir, dice. ¿Tengo yo un estilo? ¿Se me puede considerar un escritor que tenga un estilo? Lo que me ha interesado siempre es penetrar en el mundo oscuro que me rodea. No sé si lo he logrado con o sin estilo, pero lo cierto es que uno de los escritores que me son más caros decía que el triunfo del estilo es no tenerlo. El estilo se forma como una de las resistencias del tiempo frente a un escritor. No sé si tengo un estilo, dice Lezama Lima. El mío es muy despedazado, fragmentario, pero en definitiva procuro trocarlo ante mis recursos de expresión en un aguijón procreador. Bueno, Lezama Lima, nuestro poeta de hoy en la tarde está en plenitud. Así es. Nos vamos a ir yendo con la música de Santiago Feliú, pero antes desearles a todos ustedes y a todas lo mejor para este fin de año y lo mejor también para el año 2023. Así es, estamos deseándoles lo mejor y agradecerle, felices fiestas, agradecerle a la casa por toda su generosidad. Y a Ricardo Piñero en la operación técnica que nos ha acompañado durante todo este periodo que comenzó en pandemia y seguimos ahora acá en piso, gustosamente haciendo este programa en esta querida Radio Amadeus. Y todos los mensajes que hemos recibido, así que gracias a nuestros oyentes por alentarnos y por felicitarnos. Muy bien, bueno, nos vamos yendo, vamos a seguir con La Tarde Está en Plenitud, con programas grabados, ¿no es cierto?, en el verano, pero nos vamos a seguir acompañándolo y después ya en marzo retomamos con los programas en vivo. Hasta la próxima semana, entonces, recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias. El amor no está de moda. Son ventanas que por dentro se nos cierran sin remedio.
y nos devuelven a aquel tiempo donde todo comenzaba y no queda más salida que llorar y sonreír para seguir intentando encontrarse un porvenir. Esa lágrima en tu seno son diabluras que hace el miedo. Tú imagínate horizonte, un atardecer en Venus, y no te creas que no es cierto, la verdad te está pasando. Los guerreros de la vida de tu amor están cuidando, y no hay otra fantasía más sagrada que vivir para seguir intentando encontrarse un porvenir. Cuando sube, siempre baja la marea. Ilusiones y canciones que se van, pero queda lo infinito que te falta, la libertad, la soledad. ¿Y qué color tendría el mundo si se te acabara el sueño? No serías ni la sombra del amor que tienes dentro. No serías ni el misterio de la luz y el desencuentro. Andarías descubierta con el ángel sin belleza, escapando del destino, intentando no existir. Cuando sube, siempre